hubo una época en la que el término NBA estaba muy de moda. Era un término un poco para algunos como un meme, como una broma, pero era una realidad, porque había muchísimos jugadores españoles en la NBA, en la mejor liga de baloncesto del planeta, y teníamos sobre todo jugadores en posiciones muy importantes, jugadores que eran claves en sus franquicias, estrellas. Incluso tuvimos a dos jugadores, dos hermanos, protagonizando el salto inicial de un partido de las estrellas en el Madison Square Garden, algo que volaría la cabeza a cualquiera, sobre todo siendo dos hermanos nacidos en España y luchando entre los mejores de todo el mundo. Sin embargo, Sergio, esto ha ido cambiando y es cierto también que el consumo de la NBA en España ha ido cambiando. La gente ya no se preocupa tanto por dónde están los españoles o quiénes son los españoles. Quieren seguir a las grandes estrellas y a los grandes equipos, lo cual habla muy bien de la evolución del consumo de la NBA. Pero es cierto que, por otro lado, vemos un descenso brutal en el número de jugadores españoles que vemos en la NBA y también en la calidad que tienen, porque ahora mismo cuando estamos grabando tan solo tenemos un jugador español en Estados Unidos, cuando hace una década era muy habitual encontrarnos con duelos de españoles. Muy buenas, Nacho, bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a NBA House en Gigantes del Básquet. Es un cambio de época, como venimos anunciando en muchos de otros programas que hemos hecho, pero sí que nos permite, yo no quiero ser catastrofista, sino al revés, es decir, poner en valor lo que fue la década previa o los 20 años previos, que fueron una auténtica locura y que se normalizó algo que no es en absoluto habitual, porque, por ejemplo, ahora mismo Francia está viviendo un momento de eclosión de sus jugadores en la NBA, pero hasta hace 3 o 4 días, sus jugadores simplemente eran, más allá de Tony Parker, de Boris Diaw y de Pietrus. Te estás dejando al fantástico Rudy Gobert, por favor. No, pero yo me refiero a la época previa, o sea, antes de la explosión actual. Eran jugadores de rotación, muy, muy, muy de rotación. Y ha cambiado mucho la NBA en ese sentido, va por rachas, luego lo analizaremos, pero creo que hay que poner más en valor lo del pasado antes que llevarnos las manos a la cabeza, porque como nos decía Santi Aldama en una entrevista que le hicimos hace poco, o que hablaba en rueda de prensa, que sabe que dentro de poco tiempo va a haber más jugadores o que es probable que vayan más jugadores. Y creo que eso es con lo que hay que quedarse, que es un momento de transición, un momento en el que se produce el final de una generación con la llegada de otras nuevas, y ahí es donde estamos ahora mismo, en ese impasse. Creo que, por supuesto, tienes toda la razón, hay que poner en valor lo que hemos vivido, ¿no? Porque es cierto que estábamos en un momento dorado, en un momento muy dulce, sin saberlo, ¿no? Estás en ese momento, te dejas llevar por... lo normalizas, ¿no? Y de repente dices, ostras, si es que ahora ya no tenemos jugadores españoles. De hecho, hemos estado muchos años que hemos visto muy poco nombre español en el draft de la NBA, pero también hay otra parte de realidad, Sergio, y es que es un tema muy complejo porque se viene hablando ya desde hace tiempo, pero al final también que tengas más jugadores en el draft de la NBA, quieras o no, es un reflejo del talento o de la teórica proyección que tienen las canteras de tu país. Y es cierto que ahí la sensación y la realidad es que España ha perdido terreno durante los últimos años en comparación con otros países de Europa. Sí, y además lo dicen pues todos los entrenadores, lo dicen la gente que realmente conoce mucho más que nosotros las ligas domésticas europeas y las ligas, sobre todo la liga andesa, pero claro, aquí también responde a que la liga andesa tiene una serie de normas que propician que no tengas que depender tanto de un jugador nacido en Badajoz o nacido en Huesca. Por tanto, eso pues te lleva a buscar un Ante Tomic, que lleva muchísimo tiempo en el país, un Bojan Dubljevic, o sea, jugadores que llevan ya muchas temporadas aquí y que vas a confiar mucho más en ellos porque tienen mucha más experiencia que en alguien que tiene 20 años. No obstante, estoy de acuerdo en lo que dices, que hay que darles oportunidades, sobre todo porque el talento existe, sobre todo el nivel medio de la competición o el nivel medio del jugador español es bastante más alto que en el caso de Serbia, que lo ponen todo el mundo siempre por encima. Es muchísimo mejor que los jugadores serbios o los jugadores croatas en general, que los jugadores balcánicos e incluso que los jugadores franceses. Lo que pasa es ya es una cuestión de maduración, de adecuarse al estado técnico del juego y lo que se demanda y lo que demandan los entrenadores, pero yo, Nacho, sí que soy, insisto, bastante optimista, y una cosa importante es que, bueno, una NBA actual en donde importa muchísimo más el encaje que el talento, al contrario, que podía haber ocurrido en otras épocas, es lo que probablemente haya hecho que haya menos jugadores españoles, porque, y esto tú lo sabes tan bien como yo, que antes en el draft no se elegía tanto por un conocimiento
exhaustivo de un jugador, sino casi por lo que te decían cuando era un jugador internacional. Te fiabas mucho de la opinión de tu scout o de tu contacto en Europa. Y si te decían que había un jugador en Italia que era buenísimo, pues igual elegías con el pick número 1. Mítico Andrea Bargnani, ¿no? ¿Sabes qué es ahora DJ? ¿Es DJ? Es DJ. Bueno, entonces es un vividor, Bargnani, ¿no? Transmite esa sensación de haber vivido muy bien. Sí que es cierto que, claro, ha evolucionado mucho la NBA también en los últimos años, y allí hay algo muy evidente, y es que los jugadores llegan y se les asigna un rol, ¿no? Y es cierto que allí están mucho más marcados. Yo creo que esto a lo mejor, creo que también hay una parte, por supuesto, de que físicamente el jugador español promedio está por debajo, y me refiero, y un caso como el de Hugo González es más bien la excepción y no la norma, ¿no? De encontrarnos un prospecto español tan destacado y que atléticamente pues todos los scouts le tienen en muy alta estima, ¿no? Creo que no es lo habitual. Y ahí es muy posible también, Sergio, que la evolución del juego no le haya venido nada bien a los jugadores españoles, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Billy Hernán Gómez, ¿no? Que creo que es el caso más llamativo, aunque creo que precisamente... No sé si me estoy adelantando, pero creo que precisamente su hermano Juancho era un caso muy claro de que por perfil encajaba, o a mí al menos me encajaba bastante bien en la NBA actual, para ese puesto de ala pivot suplente. No te digo tener una carrera de 25 minutos por partido, pero creo que sí que tenía un hueco más claro y más señalado por cómo van los derroteros del juego actual en la NBA, y que sin embargo a un tipo como Billy no le ha venido bien el cambio de juego, y él justo ha llegado a una NBA en la que los pivots de su perfil, de problemas defensivos, de juego de espaldas al poste, de ser más lentos, se encuentran con más problemas para poder verdaderamente tener minutos e importancia en equipos medio relevantes. Es que eso era lo más importante, lo que quería dejar claro desde el principio, porque a la hora de ver a la NBA ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 11 años, ha cambiado muchísimo la manera en que las franquicias entienden el baloncesto y entienden la construcción de sus plantillas y miran al draft en consecuencia. Por tanto, ahora importa muchísimo más cómo encaja X jugador joven o la idea que pueden tener de ese jugador que lo que verdaderamente es, porque si tú pones encima de una hipotética balanza el talento que tiene Juan Núñez con respecto a un jugador que ha salido de la Universidad de Florida y que tiene ya 3 años de experiencia en NCAA, pues claro, dices, Juan Núñez es muchísimo mejor, pero con diferencia. Claro, ahí intervienen otro tipo de factores como, bueno, se conoce cómo funciona el país, conoce cómo funciona el juego, le hemos visto jugar en college y en instituto desde que tiene 13 años, o sea, me lo estoy inventando, pero ese tipo de cuestiones importan mucho más en la toma de decisiones de la franquicia que en comparativa a hace, pues bueno, a principios de siglo, cuando tenías una llegada constante de jugadores internacionales venidos de todos los lugares del mundo, especialmente desde Europa, y que permitía pues ver a un Rason Esterovic ser pívot titular en los San Antonio Spurs, a un Sasa Vujacic, o sea, jugadores que no tenían nada diferente en términos de talento, o que eran mucho menos talentosos o menos físicos, como decías tú, que otros jugadores estadounidenses, y eso hacía que era más habitual o que tuviesen más oportunidades. Y creo que el mejor ejemplo, Nacho, es el caso de José Manuel Calderón, que, digamos, en la NBA actual no podría jugar por una cuestión física, sí por talento, igual que en el caso de Juan Núñez, pero se da la circunstancia que el juego en esa época no requería el mismo nivel físico, sí un alto nivel físico, pero no el mismo tipo de exigencia física, porque ahora tienes que encadenar muchísimos más esfuerzos, tienes que ser mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más ágil, y eso, por ejemplo, en el puesto de base es crítico. Lo cual, lo que digo, insisto, pone mucho más en valor la carrera de José Manuel Calderón de ser capaz de aguantar durante tantísimo tiempo en una liga tan exigente y que cambiaba tan rápido. Ahí en parte estoy de acuerdo y en parte no, porque creo que Calderón, atlética y físicamente, estaba infravalorado y parecía menos de lo que era, pero sí que es cierto que hoy en día hubiese tenido muchísimos más problemas para hacer la carrera que hizo, ¿no? Y que probablemente no le hubiésemos visto tanto tiempo como titular. Y el caso de Juan Núñez, lo que tú dices es muy claro, ¿no? Es un jugador de mucho talento, que entiende muy bien el juego, que es un fantástico pasador en situaciones de bloqueo directo, pero ¿qué opciones tienes de hacer carrera en la NBA? Es decir, ahora mismo, si tú eres un internacional, puedes hacer carrerón en la NBA si tienes molde de estrella, porque hoy en día vemos más estrellas internacionales que nunca en la NBA, pero es cierto que para el jugador de rol, que al final son la amplia mayoría en la liga, tienes que tener
tienes que ofrecer defensa. Para ofrecer defensa necesitas físico. Luego, evidentemente, lecturas, rotaciones, ser un jugador inteligente, todas estas cuestiones, ¿no? Pero al final, Sergio, hoy en día en la NBA te penaliza más que nunca si defiendes o no defiendes, si eres un jugador positivo en ese aspecto, y luego el tema del lanzamiento exterior, ¿no? ¿Y qué ocurre? Un jugador como Juan Núñez, que no llegaría a Estados Unidos para ser, oye, toma, te doy la pelota y eres el capitán general del equipo, porque eso no pasaría. Si le metes en la NBA, se va a encontrar con bases rivales más físicos que van a ser muy superiores a él, y luego además se va a encontrar con la limitación del lanzamiento, que si ya tiene problemas en Europa, en la NBA serían más profundos. Y ahí, por ejemplo, creo que un buen caso, aunque no es español, es el de Facundo Campazo, ¿no? Un jugador, cómo domina en el baloncesto europeo y cómo llega a la NBA, le ponen en una esquina, porque claro, no le vas a quitar la pelota a Nikola Jokic o a Jamal Murray, y entonces te encuentras con que obviamente Facu en la esquina pues es un jugador que no aporta, no suma, y entonces se acaba quedando sin hueco en la NBA y tiene que regresar. Es que también es muy importante entender las diferencias adaptativas. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Sasha Vezenkov esta última temporada con los Kings, aunque no llegas a jugar con los Raptors, o en el caso de Rudy, que ha contado en 1001 ocasiones de que él no estaba cómodo en el rol de simplemente ejecutor. Y muchas veces es lo que es necesario en una liga donde el talento es tan alto, está tan alto el estándar de talento, que los mejores jugadores de Europa, salvo que sean casos extraordinarios, tipo Luka Doncic, que bien triunfan en Europa y triunfan en Estados Unidos, o Pau Gasol, es muy raro que pueda darse esa circunstancia. Es más normal que tú te tengas que adaptar a la realidad de la liga, que la realidad de la liga se adapta a ti. Y el caso más claro en ese sentido fue Drazen Petrovic, como tuvo que vaciarse completamente de todo su barroquismo ofensivo para convertirse en un ejecutor de primerísimo nivel en los New Jersey Nets. Volviendo al caso de los españoles, sí que es cierto que ha habido ocasiones, lo que decías tú con Juancho, de jugadores que por perfil físico sí que encajaban. Víctor Claver en la NBA actual hubiera sido un jugador súper valorado, y ahora yo creo que se ha retirado, la gente le va a poner verdaderamente en el nivel que merece, pero llegó quizá un poquito antes de lo que debería, porque el perfil de esos 2.06, un jugador defensivo sumamente inteligente, llegó demasiado pronto, y sobre todo en los Portland Trail Blazers, que probablemente no le iban a dar las oportunidades que él quizá hubiera merecido, quizá hubiera podido ganarse, que esto ya sabemos que es una cuestión muy relativa, que al ser españoles siempre se les mira con, bueno, es que en la ACB o la Liga tiene tantos minutos, se merece tener igualmente esa oportunidad en Estados Unidos. Ya sabemos que es una cuestión distinta, y son lógicas completamente diferentes. Y creo que otro de los casos, ya te doy paso, es también el de Abrines, que aunque tuvo otras cuestiones extradeportivas que también influyen a la hora de adaptarse a la NBA en el caso de los jugadores españoles, claro, era un perfil que se convirtió simplemente en un especialista exterior. Uno muy bueno en Oklahoma City, por ejemplo. Sí, no, yo creo que Abrines sí que, de no haber, luego sabemos, ¿no?, que ha tenido problemas de salud mental y que todo eso también le llevó a abandonar Estados Unidos, pero sí que es un jugador que por perfil, a día de hoy en la NBA tenemos varias rotaciones de equipos que pretenden ser candidatos con jugadores que son tiradores y que tenían problemas. Sí, o sea, no me digas que Alex Abrines no podría haber sido un Sam Hauser actualmente. O por ejemplo AJ Green en Milwaukee, ¿no? Un jugador que, pues cuando llegó, bueno, es un jugador que solo lanza de 3, que al principio llegó con más problemas defensivos y que ha ido mejorando porque lleva ya pues varios años en rotación. Al principio jugaba pocos minutos, ha ido también ganando y mejorando físicamente, porque al final cuando estás en Estados Unidos, en la NBA, vas a mejorar más físicamente de lo que estás en Europa, y lo vemos con absolutamente todos los jugadores, ¿no? Para mí el caso más representativo es Nikola Mirotic, que se va siendo un chavalín y le ves cuando vuelve y dices, ostras, ¿qué ha sucedido aquí, no? Tiene 4 cuerpos más. Y Abrines sí que es cierto que es un jugador que yo creo que hubiese podido hacer carrera como especialista, ¿no? No hubiese podido tener tampoco, a lo mejor, demasiados minutos, o hubiese tenido un techo marcado, pero tampoco creo que hubiese diferido demasiado de los minutos que hubiese tenido en Europa de hacer carrera, ¿no? Realmente. Y lo que dices, Víctor Claver, una pena, porque Víctor Claver, que es jugador de culto total, aquí somos claveristas. Muy fan de Víctor Claver. Es cierto que la mejor versión de Claver se empieza a ver, bueno, o se ve cuando regresa de la NBA, ¿no? Entonces, estaría bien saber, y puede ser muy interesante para charlarlo incluso con él, oye, hasta qué punto, cómo fue el proceso de madurar en la NBA, porque es cierto que él allí pues no juega, ¿no? Es de toda esa etapa de jugadores españoles brillantes, posiblemente Claver sea el que pasa
con menos gloria, ¿no? Pasa por allí sin hacer mucho ruido, sin dejar grandes partidos, como decía, con poco protagonismo, y cuando empieza a destacar es cuando regresa a Europa, ¿no? Y ahí ves a ese jugador y dices, ostras, es que es el tipo de complemento que se busca ahora mismo y que, por ejemplo, un jugador que es de rotación y que ha hecho un carrerón en la NBA, ingresando muchísimos más millones de los que ha ingresado en Europa, es Royce O'Neal, ¿no? Un ejemplo perfecto de cómo haciendo 2 o 3 cositas, entre comillas, puedes hacer un carrerón en la NBA. Mira, a mí hay una cosa muy importante y creo que, ahora que estamos tratando este tema, creo que es el momento de decirlo. A ver. Cuando se trata de jugadores españoles que llegan a la NBA, lo más importante de todo es el momento en el que deciden dar el salto. Porque suele ocurrir bastante, sobre todo en el caso de los jugadores de Euroliga, que decías tú el caso de Facundo Campazo, cuando han ganado absolutamente todo en Europa, ACB, Euroliga, de todo, dicen, claro, lo único que me queda ya es dar el salto a la NBA, pero es que igual ese no es tu momento. O sea, cada momento, cada carrera requiere un análisis muy concreto de la situación y, por ejemplo, igual no era la ocasión de Juancho tan joven irse a la NBA, sino más adelante, cuando tuviese más experiencia o estuviese más maduro. Estoy poniendo el ejemplo de Juancho porque lo hemos puesto antes, no es un caso concreto no estoy criticando la decisión de Juancho de salir a la NBA, sino que tiene que darse en unas circunstancias muy concretas y es muy difícil acertar cuándo es el momento, porque tienes que poner encima de la mesa tu situación personal, la situación de la franquicia, qué franquicia te elige, porque no es lo mismo que te elijan los Denver Nuggets, que justo es un proyecto en construcción, a que caigas en unos Los Angeles Lakers donde no vas a tener un santo minuto. O por ejemplo el caso de Usman Garuba el año pasado en los Warriors, que era una ocasión perfecta, a poco que se diese un par de lesiones, pero por ejemplo Steve Kerr decide dar prioridad a Trayce Jackson-Davis, cuando probablemente, y yo de esta burra no me bajo, hubiese funcionado mucho mejor si le hubiesen dado la oportunidad, pero no tuvo realmente la oportunidad, que no jugó 2 o 3 partidos en toda la temporada, o sea, es muy poco el tiempo que tuvo el jugador del Real Madrid. Por eso incide bastante en que es importante el timing y ya pensando en el futuro, porque ahora todo el mundo se vuelve loco diciendo, ¡buah! Han ganado el Mundial Sub-17, han ganado creo que quedaron segundos en el Mundial Sub-17, ganaron el Mundial Sub-19, se van a comer la NBA, tal, y dices, o no. O sea, hay que ser un poco cautos porque igual ahora, por ejemplo, el caso de los que están en NCAA, dices, igual ahora les interesa ir de vuelta a España, volver a coger experiencia y ya, de nuevo, ir a Estados Unidos como un jugador formado, o no ir a Estados Unidos como el caso de Sergi Llull. El caso de Llull, que además es muy destacado, ¿no? Porque podría haber sido otro que se sumó. Sabemos que rechazó varias ofertas y la realidad es esa. Nunca sabremos, ¿no? lo que hubiese sucedido, pero bueno, ahí está un poco la antítesis, ¿no? Recuerdo un artículo que sacaron en Bleacher Report, el hombre que dijo no a la NBA, ¿no? Porque sabemos que Daryl Morey, ¿no? Tenía esa obsesión con Llull de escribirle y de llamarle y demás, ¿no? Ya imagino que cuando Llull se retire, que podrá hablar ya sin tapujos, será siempre interesante saber un poquito su versión de la historia, ¿no? Y saber un poco, sí. Oye, ¿cuánto Estaría interesante ponerlos a los dos en la misma sala y que hablasen. Sería brutal, ¿no? Y preguntarle, oye, ¿cuánto te acosaba Daryl Morey, ¿no? Te mandaba muchos mensajes después de los partidos, quería que te sumases. Pero bueno, sí que es cierto que al final se nota ese cambio, ¿no? Y lo que tú decías es que desde que llega Pau Gasol a la liga, ¿no? A inicios del año 2000 tenemos Pau Gasol, Raúl López, José Calderón, El Chacho, Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Víctor Claver. Todos esos jugadores llegan hasta el año 2013, Sergio. Es que es una pasada. Es una barbaridad. Claro, lo ves ahora en perspectiva y es una barbaridad, ¿no? Es cierto que luego tenemos unos años en los que no llegan jugadores, ¿no? Y luego pues llegan Billy, llega Juancho, llega Alex Abrines, y es cierto que ha habido una reducción muy importante de pues tanto los jugadores que han llegado al draft como la reducción también de minutos y partidos, porque es evidente que ha bajado mucho el volumen de importancia de los españoles en la NBA, lo que decíamos, ¿no? Al final es una pena, por ejemplo, y hasta qué punto, mira, te lanzo una pregunta, ¿hasta qué punto ha afectado negativamente, porque por supuesto a nivel físico se han desarrollado, pero hasta qué punto ha afectado también negativamente a Juancho y Billy haber estado tantos años en Estados Unidos sin jugar? Porque han estado muchos años durante su etapa de crecimiento, sobre todo Juancho, saliendo de junior, siendo en los años de sub-21 y entrando en senior, son años en los que, pues sí, has tenido gimnasio, has tenido entrenamiento, pero no has tenido tantos partidos, tantos minutos como han tenido jugadores de menos talento y menos posibilidades en Europa, pero es que esto afecta a tu desarrollo como jugador. Es una pregunta súper interesante porque yo además me la he hecho en muchísimas ocasiones. En el caso de
más de Viri que de Juancho, porque él ya vuelve a Europa, creo que con 29 años o para cumplir 30, porque creo que es de 94 y vuelve en el 2023, vuelve el año pasado, creo. O sea, es muy difícil responder a esa cuestión y también volvemos sobre el hecho de es que las carreras NBA suelen durar entre 3 y 4 años. Y si al tercer año, que es cuando más o menos se va a terminar tu contrato rookie, no tienes muy asegurado que vas a poder continuar, claro, ahí dices, tengo que decidir, ¿me la juego o regreso? Y en el caso de los españoles, de los dos Hernán Gómez, les ofrecieron contratos largos, porque el contrato de Juancho lo firman en 2020. En principio era bastante bueno a nivel económico y deportivamente tenía la ocasión de quedarse en Minnesota, pero ¿quién iba a pensar que iba a venir una pandemia global, que iba a acabar con el buen momento de Juancho? Acuérdate, eso de febrero-marzo de Juancho, que era brutal, y cambió completamente. Y es que todo este tipo de circunstancias influyen y afectan, y me parece muy, muy importante remarcarlo, porque parece que sean, no, son un fracaso porque tal. Y lo ponía Alejandro Gaitán hace unas semanas en Twitter, que, bueno, Juancho, en el caso concreto de Juancho, está en el percentil, creo que era 70 u 80, sí, entre los jugadores que más minutos y más partidos habían disputado en toda la historia de la NBA. Si eso sería un fracaso, la verdad es que desearía yo también ser un fracasado. Yo tengo un poco la sensación con los Hernán Gómez, aparte de que siempre han estado como con mucha lupa encima, en parte yo tengo mi opinión, algún compañero me ha dicho, no, yo no estoy tan de acuerdo, que no sé si a lo mejor el público general, por percibir que volvían dos hermanos españoles a la NBA, se pensaban que iban a ser los nuevos Gasol, pero claro, eso de hacer un salto inicial en el partido de las estrellas, pues no está a la altura de todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor no sé si mucha gente pues esperaba que llegasen a más. Sí que es cierto, y esto es evidente, que cuando Juancho y Billy llegan a la NBA esperábamos que hiciesen más carrera, ¿no? Que tuviesen, digamos, más protagonismo, porque es que es lo que decíamos, es que al final son muchos años en los que han jugado muy poco, es decir, tú al final miras el promedio de minutos, en Denver por Juancho nunca llegan a apostar realmente, incluso teniendo en algunos momentos muy buen juego. Luego tiene sobre todo lo que tú decías, ese momento en Minnesota cuando llega traspasado y hasta que llega el COVID, en el que en 14 partidos promedia casi 30 minutos por noche. ¡Una locura! Con 13 puntos, más de 7 rebotes, lanzando casi 5 triples por partido con un 42% de acierto. Es que es ahí cuando decimos, ostras, Juancho ha encontrado su equipo, ¿no? Y firma una gran renovación, 3 años, 21 millones, último año opción de equipo, es decir, parecía, bueno, era su contrato, ¿no? Y parecía esa la gran oportunidad. Yo creo que en el caso particular de Billy es más la evolución del juego, que le ha venido fatal, sí, pero fatal. En el caso de Juancho, Sergio, no sé hasta qué punto ha podido afectar, seguro que ha afectado, los cambios constantes de equipo, los traspasos constantes, el ver que ningún equipo apostaba por él, el ver que se convertía en moneda de cambio, el ver que todo eso coincide además con que Minnesota no le permite jugar los Juegos Olímpicos, que le traspasan, además no le permiten jugar y luego le traspasan, ¿no? Y entonces, buena manera. Como que yo creo que eso ahí fue una época complicada para Juancho, que ve como en muy poco tiempo cambia mucho de equipo y que en ninguno de esos equipos realmente ni apuestan por él ni le dan protagonismo alguno. Claro, y decías el caso del hype que había con los hermanos Hernán Gómez entre 2015, 2016, etcétera. Y luego se produce algo muy curioso, y es que Santi Aldama llega a la NBA en el año 2021 y nadie le tenía en el radar. Es decir, había que explicar a la gente quién era Santi Aldama, sí, porque a pesar de que había ganado el Europeo Sub-16 con Usman Garuba en Grecia, eso no pasa de nuestro filtro mediático de la gente que estamos colgados y nos vemos todos los campeonatos de FIBA. Pero es un jugador que pasa por debajo del radar del aficionado español, pero no para el filtro de NBA. Y eso es lo importante, porque él sigue un camino inédito hasta ese momento. Porque había habido otros jugadores en NCAA que habían tenido carrera, como Rafa Vidaurreta, etc. Pero él es el primero que no pasa por ninguna cantera ACB, más allá de la minicopa con el Gran Canaria, va a Canterbury, a CBA, a Canterbury Basketball Academy, de ahí salta a la NCAA a una minor, y ahí es donde se consigue, él es donde consigue realmente ser un jugador en el radar NBA, porque modela su juego en función de lo que buscan los scouts NBA. En Maryland hace un trabajo fantástico en su primer y en su segundo año, y ahí es donde les encanta a los Memphis Grizzlies. Y eso es lo que decíamos al principio. No es tanto a día de hoy ser bueno o tener mucho talento, sino que los que tienen que tomar las decisiones, lo primero, te conozcan, y lo segundo, su juego se adapte a lo que buscan. Porque Santi Aldama es un perfil muy concreto a nivel físico, es un 2'11", pero que puede ser un 3, puede ser un 4, puede ser incluso un 5, y ese tipo de cuestiones, esa polivalencia que estamos hablando, es lo que marca la diferencia. A mí,
también me importa mucho en el caso de Santi el dónde cae, porque te elige un Memphis Grizzlies, lo que decíamos al principio con los Nuggets, que buscaban ese tipo de jugadores. Brandon Clark, Xavier Tillman, que ha cambiado mucho su perfil físico, pero antes era mucho más fino, o Jaren Jackson Jr. Son un corte muy concreto que buscan ese tipo de franquicias. Sí, y además unos Grizzlies que es una franquicia que verdaderamente invierte en sus selecciones, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, bueno, es que este mismo año es un ejemplo fantástico. Tienen de alero titular a Jalen Wells, un pick 39 del draft, novato, por delante de Marcus Smart. Tienen a Jake LaRavia, que es un jugador que pues hasta ahora había sido más decepción que otra cosa. Le tienen en rotación cuando termina contrato, ¿no? Y es un equipo que está acostumbrado a sacar gemas y encontrar jugadores donde otros equipos pues desechan piezas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Memphis al final es un equipo donde no vas a tener presión mediática, donde puedes crecer con calma. Ya vimos un primer año en el que pues tiene menos protagonismo. La segunda temporada, ¿no? Que es justo cuando llega ese Eurobásquet de España en verano y se consigue pues el último gran oro español. Aldama renuncia a ir con la selección española, probablemente no hubiese estado listo como para ser una referencia en la selección y se queda entrenando también, ¿no? Para estar preparado. Claro, él decide quedarse entrenando con la franquicia para prepararse para la NBA. O sea, a riesgo incluso de decir, oye, mira, la selección es importante, pero ahora mismo quiero centrarme en la NBA. ¿Cuántos jugadores españoles han hecho eso más allá de Pau Gasol? Decisión muy inteligente. Es que fue una decisión muy inteligente porque recordemos que Jaren Jackson Jr. se había lesionado, se sabía que se iba a perder el tramo inicial de temporada. Santi no va al Eurobásquet para prepararse, para poder estar listo, y luego llega la temporada, está preparado, está listo, sale de inicio y hace un muy buen papel, ¿no? Y ahora mismo es cierto lo que dices de... Es curioso cómo Aldama sigue siendo un desconocido para muchos, incluso espectadores del baloncesto español. Esta es la realidad, ¿no? Gente pues que a lo mejor pues les gusta el baloncesto, pero no son los más frikis, como bien decías, ¿no? Y no tienen muy claro quién es Aldama, ¿no? Y cuando le ven con la selección española dicen, ostras, este chico es bueno, ¿eh? Este tío es muy bueno. Es que yo, por ejemplo, el mate que hizo contra Canadá, yo, de lo que he visto de la selección española, solo el mate de Aldama lo pondría a la altura del de Rudy con Howard, que ese es el número uno, por supuesto, y el de Pau contra Francia. Pero yo nunca he visto un mate tan impresionante de un jugador español como ese molinillo que se sacó Aldama, ¿no? Entonces, es cierto. A ver, yo recuerdo unos cuantos alley-oops de Rudy, del Chacho a Rudy en el Mundial de 2006. O sea, yo sí que ahí tengo un poquito más de memoria matística. Pero bueno, al final Aldama sí que es un muy buen ejemplo, yo creo también de, oye, pues es cierto que a lo mejor en España no producimos el mayor talento diferencial a nivel atlético, porque al final el talento es una cosa... Francia nos va a ganar siempre, o sea, porque tienen son diferentes a nivel físico, sí, todos los jugadores franceses. Lo que pasa y el colonialismo afecta mucho. El tema del talento no es algo muy relativo, porque al final... Si yo tengo a Juan Núñez, que tiene mucho talento, que es un gran pasador, que es un gran lector y demás, pero luego le pongo delante a un tío que es un poco más alto, un poco más fuerte, un poco más rápido, un poco más tal, y a lo mejor no es tan talentoso, pero sí que es mejor anotador, es que si me da más rendimiento en cancha, yo al final lo que estoy buscando es eso. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener o cómo defino el talento? ¿No? Creo que es una cosa un poco relativa. Es que es eso, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo defino el talento? Porque Juan Núñez es talentoso, por supuesto, pero Sekou Doumbouya no lo es, a pesar del físico que tiene, por ejemplo. Es el primer nombre que me ha venido a la mente. Sí, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero... No, lo digo porque físicamente es muy exuberante. Sí, claro, pero... es que al final el físico es un factor fundamental y más hoy en día, ¿no? Entonces, y lo vemos, y de hecho... lo comentabas tú, se vienen, bueno, hemos visto ahora un draft en el que han salido dos jugadores franceses elegidos en el top 10. Venimos de la elección de Víctor Wembanyama, se vienen más jugadores franceses por delante y muchos de ellos destacan por un perfil físico que no tienen los jugadores españoles, y yo creo que sin ninguna duda este es un motivo clave para entender el desembarco de nuevo talento y de nuevas camadas francesas en la NBA. Mira, ¿te parece que hablemos ahora de los jugadores españoles que vienen, de las nuevas generaciones? Porque hay mucho hype, porque lo hemos hablado durante todo el programa, hay mucho hype con los jugadores de la generación 2005, 2006, 2004, incluso alguno del 2003, pero yo soy siempre muy cauteloso, porque cuando se consiguen grandes hitos,
rápidamente todo el mundo empieza a pensar, a compararlos históricamente con los Pau, con los Marc, y no creo que sea justo con ellos, porque simplemente comparten, como mucho en el caso de algunos, posición, porque, pues bueno, Pau Gasol medía 2.15, Adaimara mide 2.18, 2.19, y dices, pues ya está, es el nuevo Pau Gasol. Ostras, no se parecen en nada. Más allá de las diferencias de calidad o de talento, de maduración, dices, es que no puedes comparar a uno de los 100 mejores jugadores de la historia de la NBA en el siglo XXI con alguien que está empezando su carrera. Me parece un poco absurdo, pero creo que sí que hay que ser optimista. Sin caer en el hype, creo que hay que ser optimista porque, por mencionar tres nombres, nos viene Nadai, nos viene Baba Miller, nos viene Ethan Almansa, que se ha reclasificado para este draft, Hugo González, que lo mencionabas tú, y luego a mí dos que me encantan, que son Mario Sansuperi y Sergio de la Rea. Sí, ¿no? Al final vienen ahora nombres interesantes, viene ilusión, lo que tú decías, ¿no? No hay que ni cargar comparaciones injustas, ni tampoco, es que no es positivo ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie, ¿no? No hay ningún interés en ponerles etiquetas, pero sí que es cierto que ves jugadores que dices, oye, esto me encaja mucho en lo que es el baloncesto de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, le pudimos ver en las últimas ventanas, a mí las sensaciones con Ethan Almansa, a mí me gustó mucho, ¿no? Lo que pudimos ver en su primera prueba de verdad en un partido con la absoluta. Y sí que es cierto que, por ejemplo, el caso de Juan Núñez, que es de todos es el que está más preparado, es el que estamos viendo ya jugar al máximo nivel, es lo que comentábamos, ¿no? Yo a Juan no le veo en la NBA por la limitación física y por la limitación de lanzamiento, ¿no? Creo que son dos pilares. Volviendo al caso de Campazo, creo que son dos pilares letales y o cambia mucho la historia, que sería un cambio enorme en unos pocos años, o que decida marcharse ya como veterano después de varios años en Europa y que haya establecido su juego, en parte como ha hecho Yabusel, ¿no? Empiezo en la NBA, no tengo minutos, me vuelvo a Europa, me consolido como uno de los mejores en mi posición, el juego me encaja y yo tengo sentido en el juego actual de Estados Unidos, me voy. Pero es cierto que si Juan no sigue una de estas vías de que de repente cambie mucho algo en su juego o que madure durante los años en Europa y que se convierta en un lanzador del 39%, yo es un jugador al que no veo haciendo carrera en la NBA. No, y además es que creo que esto lo hablamos nosotros antes incluso de que fuese drafteado, que te decía, es que Juan Núñez puede ser el mejor base de la Euroliga de largo, pero yo no le veo en la NBA. O sea, porque no me parece un perfil NBA a nivel físico, lo que decías tú, de quién te puedes ir en uno contra uno, y es lo más importante a la hora de valorar a un base. De nuevo, no estoy en absoluto desprestigiando a Juan Núñez, sino al contrario, o sea, creo que su lugar está en Europa, y creo que, por ejemplo, en el Barça, en el poco tiempo que lleva esta temporada, ha progresado muchísimo, también porque falta Nicolás Laprovítola, Tomás Satoransky no está en su mejor momento, pero sí que me parece un perfil que o lo llamaban los Spurs y ahí se quedaba y veíamos un poco lo que pasaba, o me cuesta mucho imaginar lo que dices tú, que pueda dar el salto con 27 años, 28 años, cuando igual está en el momento de un gran contrato en Europa o de ganar la Euroliga o liderar el equipo que sea a ganar un título. A mí en ese sentido yo creo que con Juan me duele porque es uno de mis jugadores favoritos, lo llevo viendo desde que es preinfantil, pero creo que le voy a disfrutar mucho más en Europa. Yo creo que muy claramente, pero también puede ser perfectamente que él lo intente, ¿no? Por supuesto, sus derechos lo tienen los Spurs. No sería el primer jugador que, incluso aunque le digan en su entorno, ostras, yo veo un encaje complicado, no vas a tener minutos. Sabemos que allí el tema del salario importa, sabemos que hay bastantes jugadores de Europa que se han ido para allá para hacer el dinero y volver, para conseguir la pensión. Es decir, luego hay muchas más motivaciones externas, más allá de simplemente el baloncesto. Ahí depende mucho de quién sea el jugador, de su entorno, de lo que hablen, de lo que prefieran, de lo que prioricen. Pero creo que, por ejemplo, se puede ver en otro caso, ¿no? Que sigue en la NBA, pero que también le está costando encontrar minutos. Y si los encuentras en parte por lesiones, como es Vasile Micic, ¿no? Un jugador que aquí era de los jugadores más diferenciales de toda la Euroliga, y le vemos llegar allí. Y además un jugador aquí, Sergio, que sí que tenía ventajas físicas contra otros jugadores. Sí. Llega a la NBA y es que no puede contra suplentes de otros equipos, porque ese es el nivel que te encuentras allí, ¿no? Entonces, si Vasile Micic, que aquí tenía ventajas físicas, allí se encuentra, no que es uno más, sino que está por debajo del físico en la gran mayoría de casos, imagínate un jugador que ya en Europa esté por debajo físicamente, ¿no? Es que entonces es muy complicado. Me gustaría saber qué piensas tú, porque además creo que además en el caso de Adaimara sí que lo has visto más. ¿Qué piensas o cómo ves los casos de Mara y de Baba Miller, ¿no? Porque son dos jugadores que tenían o que tienen una proyección todavía muy interesante, pero que es cierto que en los últimos tiempos siguen siendo muy jóvenes, han recibido golpes en su inicio, en su andadura profesional.
Es que, mira, si estamos hablando también de lo importante que es el encaje de que te elija una buena franquicia, también que llegues a una universidad donde realmente te quieran y que lo que te han prometido se cumpla, igual también es bastante importante, Igual. porque de ahí llega UCLA en un contexto y en un abrir y cerrar de ojos ese contexto desaparece cuando sale Ivo Simonis de UCLA para irse a los Raptors con Darko Rajakovic. O sea, eso importa muchísimo y es lo que estamos viendo. No tiene oportunidades en UCLA, por tanto, no le podemos juzgar. Es decir, si le dan 2 minutos, ¿qué conclusiones puede sacar? Lo mismo un poco con Baba Miller, que le calzan una sanción por cosas que se hacen durante que han hecho todos los jugadores de toda la historia de la NCAA, como es que te paguen un vuelo, cambia de universidad, pero claro, es un perfil al que quizá necesita un poquito de tiempo. Y estos dos ejemplos creo que son bastante correctos porque permiten decir, oye, hay que ser un poco más cautos con ellos. E igual llegan, me lo invento, igual se presentan los dos este año al draft y son elegidos en segunda ronda y acaban en la G-League. Pero igual ese es su camino para que puedan llegar a su mejor nivel. Porque tenemos claro, sobre todo en el caso de ahí, porque estamos hablando de un que es 2.18, 2.19, va a tener carrera seguro, si no tiene ninguna lesión en el baloncesto. ¿Tú crees que va a hacer carrera o sea, en en Europa? En NBA no lo sé. O sea, en NBA no lo sé porque como no lo hemos visto apenas en estos 2 últimos años, es muy difícil sacar conclusiones. Lo que pasa que eso, pero, obviamente, al final afecta a su stock, ¿no? Al valor que le dan los scouts. Por mucho que tú digas, ostras, no le estamos pudiendo juzgar, lo que pasa que esto le va en negativo, ¿no? A él, ese es el problema. Bueno, o no, imagínate que hay una franquicia que hace un workout con ellos privado y dice, ostras, es que este chico está mucho mejor de lo que hemos podido ver. Sí, exacto, una gema oculta de decir, oye, le hemos visto y no puede ser que un chico con 17 años sea el mejor, uno de los 10 mejores de su clase y en 2 años desaparezca sin que haya lesión mediante. El talento y la calidad y el trabajo está ahí. La cosa es que tengas continuidad. Lo que hablamos un poco de Juancho. ¿Cuánto te beneficia el no estar jugando? Dependerá un poco también de cada caso. Igual se abre una oportunidad o pide el transfer o decide volver a Europa. Lo desconozco por completo, pero yo sí que es cierto que, sobre todo en el caso de los pivots, sabemos que un jugador de 2.20 va a tener carrera seguro en el baloncesto. Sí, aquí en Europa. Porque es un perfil seguro que no va a existir. Exacto. Sí. Pero sí que es cierto, con Ethan tengo más dudas, no sé cómo lo ves tú, porque yo tenía claro esta última temporada que iba a ser primera ronda del draft, porque me parecía físicamente que era ese perfil de interior que se busca mucho en la NBA, pero no sé si le afectó mucho el caso de ir a Ignite y que Ignite desapareciese, fuese una temporada terrible, incluso le afectó a Ron Holland y a Matas Buchelis, que eran 2 jugadores que todos teníamos en nuestras boards bastante altos, y ha tenido que reclasificarse, irse a jugar a la NBL, que lo está haciendo bastante bien, no excelente, pero bastante bien dado el contexto y el cambio de escenario, pero no sé realmente si su futuro pasa por la NBA o lo que hablamos, volver a Europa, coger experiencia y a partir de ahí ya decir, como Yabusel, es mi momento. Sí, mi sensación con Ethan es, y al final esto es muy importante, que se ha caído un poco del mapa, ¿no? Y esto es preocupante porque al final es uno de los jugadores más interesantes que tenemos. Si en Adaimara vemos un perfil que dices, ostras, me genera dudas de cara a hacer una carrera en la NBA porque sabemos que pivots tan largos pues tienen que tener movilidad, sufren más contra el ritmo, las defensas y todo lo que vemos en el baloncesto de hoy en día de Estados Unidos. Pero en Ethan ves otro perfil, ¿no? Ves ese perfil de jugador, de interior más moderno, más móvil, ¿no? Y ya te digo, a mí me gustó con la selección lo que vimos en las ventanas, los minutos que él dio, pero es que se ha caído del mapa, ¿no? Y no sé si tiene margen para regresar. Lo de Ignite, yo creo que sí que ha sido un golpe muy, muy duro para él. No tengo ni idea, Sergio, de lo que va a pasar con este jugador, pero me parece muy interesante lo que decías de la vía Yabusel, porque aunque tú no vayas a la NBA al principio, sí que puedes trabajar pensando en volver a la NBA. De hecho, ¿cuántos jugadores top de la Euroliga en parte trabajan pensando, oye, quiero o volver o quiero ir a la NBA, ¿no? Son muchos. Entonces, bueno, creo que Ethan sí que puede tener la oportunidad, pero creo que se ha salido del mapa, creo que se ha salido un poco de la ruta, y esto es complicado, es negativo, porque al final son muchos los jugadores que se presentan a los draft. Viene ahora una camada muy potente como la de 2025, y es cierto que al final el hueco o los huecos que hay en la NBA son muy limitados, porque dices, oye, hay 30 equipos, sí, pero es que son 30 equipos con plantillas limitadas donde quieren ir muchos jugadores de edades muy diferentes y donde jugadores como Elfrid Payton o Lonnie Walker no tienen hueco. Es decir, el nivel de competición es elevadísimo y es muy complicado al final conseguir un hueco tanto en el draft como en general en la NBA.
Y incluso en Europa. Incluso en o sea, Europa, porque. por supuesto. Y es que también hay que decirlo, es que también es difícil encontrar tu hueco en Europa en primerísimo nivel, que parece que hablemos aquí de la Euroliga como una Justo. liga menor, y ojo, Es que ojo que a Lonnie Walker también le costó y adaptarse. hay una cosa que sí que es terrible y que se ha comentado mucho, que al final es muy probable que si un jugador como Izan Almansa dice, oye, no, pues mira, no ha salido lo de la NBA ahora, vamos a Europa, nos fogueamos bien, jugamos los próximos años de crecer y luego ya, pues si me he establecido, miramos a la NBA. ¿Le daría hueco a algún equipo español de ACB, de primera categoría, para tener minutos? Porque hemos visto cómo Juan Núñez ha tenido que huir de España porque no recibía aquí minutos, ¿no? Entonces sí que para mí esto es preocupante, es un poco lo que hablábamos antes de, oye, es que el talento nacional se tiene que ir fuera porque aquí no recibe oportunidades. Entonces Bueno, mi pregunta es un poco eso. ¿Tú crees que yo él aquí puede...? estoy un poquito en desacuerdo contigo, porque luego tenemos el caso. A ver, Hugo González es diferente porque juega en el Real Madrid Sí, y ya es sabemos que los diferente. minutos son mucho más. Están más caros. Pero Mario Sansuperi hace una carrera muy interesante de me bajo a la LED, asciendo con. Bueno, no asciendo, asciendo después a nivel individual con Manresa. Y luego muy bien, poco a poco. Y Sergio de la Ría igual. El año pasado podría haber entrado en rotación Sergio de la Ría de manera mucho más habitual. Probablemente. Pero ahora era su momento. Y ahora está ocupando minutos de rotación constante, salvo ahora que ha estado un poco lesionado, en el líder de la Liga Andesa y en el líder de la Eurocup. Y estos dos casos, junto con el de Hugo González, que sí que tiene mucho más perfil, al menos para los scouts de NBA, a mí, por ejemplo, Mario y Sergio me parece que tienen un perfil físico y técnico realmente para la NBA. O sea, no lo digo de boquilla de lo típico. En español dice tal, no. O sea, en el caso sobre todo de la Rea, me parece un perfil de 2-3. O sea, no puede ser que Nikola Topic sea la reinvención del baloncesto y Sergio de la Rea no, cuando es mucho mejor Sergio de la Rea que Nikola Topic. O sea, e insisto, y lo digo yo con los serbios. O sea, Sí, no, yo aquí estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Sí que, pues, Juan Núñez, ya hemos hablado de las dudas que nos deja, los casos de Mara y de Baba Miller, que por perfil físico también es un tipo súper interesante de ver cómo evoluciona, Izan Almansa, pero está claro que por cómo están yendo sus carreras, incluso Hugo González, que, bueno, está jugando menos, viene de su mejor anotación en la temporada con el Real Madrid, lo decías tú, ¿no? Con Mario y de la Rea, son jugadores que están llamados a entrar cuanto antes en la selección española y que seguro veremos en el próximo Eurobásquet, ¿no? Alguno de ellos en rotación y recibiendo minutos de confianza ya de Scariolo para que aprendan, para que fallen, para que, bueno, pues para que en los siguientes torneos ya se estén bueno, pues para que se hayan fogueado ya un poco, ¿no? De cara a los próximos torneos, ¿no? Y sí que parece que estos tres jugadores ahora mismo, Hugo, Mario y De la Rea, sí que dan la sensación de ir un pasito por delante, ¿no? Por todo lo que decimos, por lo que se habla de ellos, por la imagen que tienen los scouts de ellos, que es algo muy importante, por el físico que tienen, por la inteligencia que tienen, por todo, son tres jugadores que dices, oye, pues estos tres, con Juan Núñez, aunque no se vaya a la NBA, con Mara por dentro, con Almansa por dentro, pues dices, oye, pues ya tienes ahí una base muy interesante y son jugadores que ojalá les podamos ver en Estados Unidos y haciendo carrera allí. totalmente. Y así nos ha quedado este programa, Nacho, que también nos interesa mucho saber lo que opina la gente, que sabemos que nos hemos dejado muchísimos jugadores como Isaac Nogues, como Gritoso, porque están en boca de muchos, luego habría que poner en contexto cada caso concreto, Rafa Villar, Jordi Rodríguez, o sea, jugadores que están ya dando sus primeros pasos en el profesionalismo, Conrad Martínez, que está también en NCAA, pero vamos a decir, cada caso es distinto y hay, como hablábamos hace unas semanas de Tigers, hay niveles y niveles que tienen más opciones o menos opciones de jugar en NBA, pero nos interesa bastante que también opinen, porque este es un tema en el que ni tú ni yo estamos de acuerdo, ni tú y yo tenemos las cosas bastante claras, porque solamente sabemos que Santiago Dama nos gusta, que Juan Núñez nos gusta, y después ya es un poco aleatorio todo. Sí, y que necesitamos, bueno, y que se ha hablado también mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando ha caído eliminada la selección española en los últimos Juegos Olímpicos, te has encontrado con un par de días de mucho debate y con cierto debate, con cierta tensión sobre el futuro y el desarrollo del baloncesto español, ¿no? Son muchas partes, es un debate complejo y es lo que decíamos, al final parte del trabajo que tú haces en la cantera se refleja luego en el draft de la NBA. No todo, no se puede medir solo así de forma tan injusta. Eso es, porque es que, por ejemplo, que no lo hemos mencionado, Nacho, perdona que te corte, pero es que ha habido muchos más jugadores españoles que han sido drafteados y nunca han decidido ir. Albert Miralles, Dani Díez, José Antonio Moreno, Roberto Dueñas, o sea, Fran Vázquez, que es un mítico, pero es que ha habido un montón de jugadores que han sido drafteados y han dicho, pues no. O no me han dado la oportunidad. Y dices, pues es que también eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, sin duda. Al final, es lo que tú decías, es muy, muy importante el timing cuando te vas a la NBA y a qué equipo llegas. Entonces, veremos cómo evoluciona
la situación durante la próxima década, porque es cierto y me parece muy importante al final que lo que comentaba al principio, ¿no? En España ya no importa tanto si en la NBA hay españoles o no para seguir la liga, se sigue la competición, que eso es algo muy bueno, es algo muy sano, pero sí que es cierto que también es muy bueno y muy sano tener españoles elegidos arriba en el draft y que vayan a la NBA y que hagan carrera en la NBA, porque si tienes españoles haciendo carreras largas en la NBA, por norma general, suele significar que tienes muy buenos jugadores, ¿no? Entonces, lo que no queremos, Sergio, es ver a los franceses ganándonos muchos partidos, porque entre Wembanyama y todo lo que se viene por delante, sí que ellos tienen unas generaciones muy potentes y oye, la verdad que ver competiciones FIBA a mí personalmente es de lo que más me gusta. Si puedo ver a España siempre me fascina, pero me encanta ver competiciones FIBA y es cierto que tenemos mucho talento por delante, pero que hay que seguir trabajando desde todas las partes del baloncesto español para no frenar en innovación, para no frenar el talento, para no contenerlo y al mismo tiempo que tu liga ACB sea competitiva, ¿no? Pero evidentemente hay una serie de problemas, se lleva mucho tiempo hablando de ellos y como bien decías hay gente que sabe mucho más de esto que nosotros, pero al final lo que queremos es que el baloncesto español vaya lo mejor posible.